Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a iniciar con un tema más de física, es el tema de hidrostática. Soy el profesor Denis. Vamos a entender qué es hidrostática. ¿Qué me dice que es una rama de la mecánica? ¿La mecánica qué significa? En física, movimiento. Que se encuentra, que se encarga de estudiar, dice, los fluidos. Claro, hidro viene de agua, tática está en reposo. ¿Sí? Hidro viene de agua, táctica viene de estar estático, esos cuerpos que están, pero acá dice estado de equilibrio. Claro, es decir, todas las fuerzas que actúan es igual a cero. ¿Sí? Para que ese cuerpo esté en equilibrio, debe estar quieto. Entonces, es importante lo que tú debas entender lo que es hidrostática. Es decir, ahora vamos a entender ciertos términos, lo que es densidad, peso específico, así sucesivamente para llegar a lo que nos interesa, presión hidrostática. ¿Qué densidad? Es aquella magnitud. ¿Qué magnitud? Escalar, que indica la cantidad de masa que tiene esa sustancia en un determinado volumen. Entonces, es la relación entre masa y volumen. Es la relación entre masa y volumen. Ahí tenemos la relación entre masa y volumen. La masa que se mide en kilogramos. El volumen, metros cúbicos. Tú lo puedes observar. Tú lo puedes observar en donde, en tu gaseosa, ¿no? Ahí lo puedes observar. Entonces tienes esta relación. Ahora, vamos a los elementos. D es igual a D, significa densidad, densidad. M es masa y B es volumen. Ahora tú sabes sus unidades de medida, ¿no? De cada uno, ¿no? ¿Qué dices? La primera, masa, kilogramo, volumen, metros cúbicos. ¿Y la densidad qué es? Se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de esa manera tú tienes unidades de lo que es, que corresponden a densidad, ¿no? Ahí lo tienes. Y para acá vamos a poner, estamos borrando. Estamos borrando. Entonces, ¿qué dices? Ahora, tú sabes muy bien también que la densidad tiene su símbolo, el ρ. ¿Qué dices? Masa entre volumen. Entonces, dos maneras de hacerlo, ¿no? Ahora vamos lo que es, ¿qué decimos acá? ¿Qué decimos? Dice que es una magnitud, que magnitud escalar, ¿sí? Dice que es una magnitud escalar, ¿por qué? Tiene unidad de medida y tiene cantidad. Dice que se relaciona a quién? El peso entre el volumen, ¿sí? El peso de una sustancia con respecto al volumen, es decir, al espacio donde ocupa, ¿sí? El espacio donde ocupa es llamado volumen. Entonces vamos a poner acá, el peso específico es igual a quién, entre quién, entre quién, el peso y el volumen. Ahí tenemos nada más. Pero ahora hay otra manera también de poder determinar el peso específico. Así, mira, observa. Peso específico es igual a quién. Ponemos acá, rayita. O sea, se vea bien el rayita, ahí está. Ahí está. Acá, ¿por qué usted está poniendo esta rayita? Ahí te vas a preguntar ahorita. Mira, observa, observa. ¿Por qué? Porque el volumen, también tú lo puedes terminar acá. Volumen pasa a multiplicar y la densidad pasa a dividir. ¿Te das cuenta? Es una división. Por eso acá es masa entre densidad. ¿Peso a qué es igual? Masa entre aceleración de gravedad, masa. Pero como es una fracción, también eso está entre una fracción. Tú sabes que el 1 siempre está debajo de cualquier número, ¿sí? Entonces, ¿qué haces acá? Medios y extremos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? El peso específico es igual masa por gravedad, ¿qué más? Por densidad entre masa. ¿Y qué es lo común que hace? Que aparece en el numerador y denominador. La masa. Cancela, ¿qué te queda? Te va a quedar igual a esto. Se va para este lado, ahí lo tienes. ¿Qué dices? Peso específico es igual a ¿quién? Densidad por gravedad. Entonces, de esa manera lo vas a tener en este lado. De esta manera lo vas a tener en este lado.
que se vea bien bonito. Ahí lo tienes. Ahí está. Ahora vamos a determinar, ¿qué vamos a determinar? La presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Entonces, pones acá. Es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Sobre una determinada, acá le pones determinada área. Entonces, ¿a qué es igual presión? Fuerza, que es una magnitud vectorial, ¿entre quién? Entre el área. ¿Sí? Fuerza entre área. Entonces, acá le vamos a poner todo su letra, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a ponerlo acá, fuerza, pones ahí fuerza entre área. ¿Sí? Ahí está la fuerza entre área. Pero tú sabes que la fuerza, ¿cuáles son sus unidades de medida? Es newton. Área, metro cuadrado. Entonces, tú te das cuenta, pero profesor, ¿la presión tiene su unidad? Sí, tiene su unidad de medida. ¿Quién es? Se mide en pascales. Entonces, ¿qué es? Un newton sobre un metro cuadrado equivale a un pascal. Hay que tener en cuenta esa parte. Sí, hay que tener en cuenta esa parte. Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Ahora, ¿qué entendemos por presión atmosférica? Presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre todo cuerpo que está en la Tierra. Esa presión que se ejerce, llamada presión atmosférica. La presión atmosférica tiene dos conversiones, en ácidos de mercurio, metros por ácido de mercurio, y también tiene en bares. ¿Sí? Tenemos ahí 0,1 por 10 a la menos 5 a las 5 pascales es igual a 760 metros por ácidos de mercurio. Una atmósfera, mira, una presión atmosférica también te dice 0,1 por 10 a las 5 pascales es igual a 1,01 bares. O también una atmósfera equivale a 76 centímetros por ácido de mercurio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es presión atmosférica, lo que entendemos y lo que es presión. Ahora vamos a la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido sobre un determinado cuerpo. Acá tenemos un cuerpecito que está en la profundidad de ese recipiente que ejerce esa presión. A mayor profundidad se genera mayor presión hidrostática. ¿De cuál que se da como consecuencia? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Un casito que nos dice diferentes orificios donde se genera mayor presión hidrostática. Se genera a mayor profundidad. A mayor profundidad se genera mayor presión hidrostática. ¿De cuál? ¿Qué genera? El punto que se encuentra en mayor profundidad se va a generar ¿qué va a causar? Un mayor alcance de líquido. Por eso se dice que la presión en A, presión en B, tienen este orden. ¿Quién tiene mayor profundidad? C. Entonces ahí se va a generar mayor presión. Segundo en B y el último en A, porque A se encuentra en menor profundidad. ¿Y a qué es igual la presión hidrostática? Presión hidrostática es igual densidad de líquido por la gravedad por la altura. Altura que es con referente a la profundidad que se desea estudiar, donde se encuentra, donde tú deseas obtener la presión hidrostática. Entonces, ¿qué decimos? Entonces es densidad, vamos a poner su nombre para que te des cuenta, densidad de líquido. Densidad de líquido. ¿Qué es? Aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. ¿Sí? La aceleración de la gravedad.
Vamos a poner acá. Y el H, ¿qué es? H es altura. Vamos a poner acá bonito que lo puedas notar porque es importante el orden. Altura. O tienes acá profundidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Eh? Entonces, ¿cómo tú puedes hacer el estudio de la profundidad? Que es igual a presión hidrostática. Ahora vamos a lo que es la presión total. La presión total es la sumatoria de la presión hidrostática y la presión atmosférica que actúa sobre un determinado cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos. Entonces, ¿qué es igual presión total? Es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, ahora vemos el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué dice? Las diferencias de presiones es igual a la presión total. La presión total que se ejerce sobre ese líquido. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Las diferencias de presiones, es decir, el que tiene mayor profundidad, sabes que tiene mayor presión hidrostática. Presión en A menos presión en D es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, llamada altura. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que es el principio fundamental de la hidrostática. Ahora vamos a dos subtítulos importantes, vasos comunicantes. Los vasos comunicantes los podemos observar en las teteras, en las regaderas. También lo podemos observar la aplicación en la construcción que hacen las personas, los obreros que realizan la construcción. Llenan un cierto líquido, el líquido del agua, llenan en una manguerita y van midiendo el nivel, ¿no? Entonces, a una misma altura, ¿qué se genera? ¿Qué trae como consecuencia? Es que está a nivel. ¿Y qué se genera? Entonces, a una misma altura, es decir, el agua está quieta, entonces genera una misma presión. Entonces, a una misma altura se genera la misma presión hidrostática. Entonces, ¿qué decimos? Que estamos a una misma altura, ¿qué se va a generar? Entonces, la presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C. Entonces, de esta manera se da en los vasos comunicantes, que tiene una aplicación en lo que es la construcción, ¿sí? Lo que generan los maestros para sacar nivel en una determinada edificación. Entonces, eso es lo que podemos entender por la aplicación de los vasos comunicantes a través del nivel que se da en las edificaciones. Ahora tenemos lo que es presión hidráulica. ¿Qué significa? La presión hidráulica se da a una misma altura, en un mismo líquido, se genera que las presiones en ambos puntos son iguales. Entonces, si tienes el mismo líquido, está a una misma altura los líquidos, las presiones son iguales. La presión en A es igual a la presión en B. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué es igual presión? Fuerza en A es igual al área en B. ¿Sí? Acá vamos a poner A pequeñita. Acá tenemos fuerza en B es igual a presión en A sobre el área en B. Entonces, ambas presiones a una misma altura en un mismo líquido son iguales. Eso es lo que correspondiente la teoría de hidrostática. La teoría de hidrostática. Entonces, es importante estos conceptos para poder desarrollar los ejercicios correspondientes al tema de hidrostática. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.